Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gálatas capítulo 6 en su Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 11, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 11. La Biblia dice: mirad con cuán grandes letras os escribo esto de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. En esta sección que acabamos de leer, nosotros tenemos la despedida, ¿sí? Es la sección final de la carta. Lo interesante es que se acostumbra a realizar una despedida haciendo referencia a saludos hacia ciertas personas. Hay una exhortación general y pequeña en cuanto a cierto tema. Hay planes para poder visitar, generalmente del apóstol Pablo a ellos, y hay una bendición con la que se concluye la despedida. Eso es lo clásico, eso es lo típico cuando llegamos a una sección final como esta. Si usted se da cuenta, esta despedida de la carta a los Gálatas es atípica. Y es atípica porque Pablo vuelve a topar el tema de la circuncisión. Esa palabra circuncisión ha aparecido 16 veces en la carta a los Gálatas. Vuelve otra vez a topar un problema, a topar un tema principal en una despedida donde no se acostumbra a eso. Y esto nos muestra a nosotros que hasta el final de la escritura de esta carta, Pablo tenía problemas y tenía dificultades con estos falsos maestros que estaban dañando a los creyentes de Galacia. El tema de la circuncisión había sido un tema que había dañado la vida de estos cristianos. Estos falsos maestros estaban tratando de obligar a los creyentes a circuncidarse. La circuncisión era una marca física donde el prepucio del recién nacido de 8 días era circuncidado. Esa marca en el cuerpo del bebé varón era una señal que ese bebé era parte del pueblo de Dios. La idea de la circuncisión, desde la óptica de Dios, iba más allá de tener una marca física en el bebé, en el varón. Y allí en la cita que usted ve en la pantalla, allá en Deuteronomio 10:16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Observe la circuncisión.
Va más allá de una señal física. El prepucio que debe llegar a circuncidarse es el del corazón. Aquí se habla de una circuncisión espiritual y no es como la circuncisión física que solo incluye a los varones. Esta circuncisión espiritual incluye a hombres y mujeres, donde desde la óptica de Dios lo que debe ser circuncidado es el corazón, para que ese corazón deje de estar endurecido y sea un corazón que recibe la palabra de Dios y la persona responde con humildad y con obediencia a esa palabra. Esta es la circuncisión que vale. Esta es la circuncisión que hombres y mujeres necesitamos, un corazón sensible a las cosas de Dios. Los falsos maestros, están enfocándose en un rito, en una práctica que ha llegado a perder el significado. Esa circuncisión obliga a la persona a cumplir todos los mandamientos de la ley. En capítulo 5, versículo 3, de Gálatas, usted observa que el texto dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ese era el objetivo. Así es que la persona tiene dos opciones para salvarse. La una opción es reconocer que Cristo es el Salvador y poder salvarse. La otra forma para salvarse es llegar a cumplir la totalidad de la ley, la totalidad de los 613 mandamientos que se registran en el Antiguo Testamento, cumplir la totalidad de la ley en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Ningún ser humano ha podido hacer eso. O más bien, un único ser humano ha podido hacer eso, Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite cumplir toda la ley, todo el tiempo, en todo momento. Así es que esa segunda opción en la práctica no es una opción. Y por eso la ley conduce a la persona, el Antiguo Testamento conduce a la gente a los pies de Cristo, porque solo en Él hay una salvación efectiva, una posibilidad de ser salvo, porque no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Entiende por qué la circuncisión no es suficiente? ¿Entiende por qué este rito que era impulsado por los falsos maestros para que se circunciden y sean pueblo de Dios, al realizar la circuncisión no bastaba, no era suficiente? El problema no estaba en la circuncisión. El problema no estaba en la ley de Dios. El problema está, como siempre, en el corazón corrupto y pecaminoso de nosotros los hombres. Allí está el problema. Y por eso, en vez de apoyarse en el rito de la circuncisión para ser el pueblo de Dios, estos creyentes, como lo habían hecho al inicio, debían apoyarse en esa decisión de haber recibido a Cristo como Salvador, y ese acto es lo que les convirtió en pueblo de Dios y eran salvos y no necesitaban la circuncisión para llegar a ser salvos y para vivir de manera diferente. Y esta continuaba siendo una preocupación del apóstol Pablo, a tal punto que 16 veces menciona esta palabra en esta pequeña carta a los Gálatas. El versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Porque el texto hace referencia a que Pablo usó grandes letras para escribirles. Algunos creen que esto es una referencia al aguijón de Pablo. Ese aguijón tenía que ver con un problema visual, dicen.
Y por tener un problema visual y no tener a mano un amanuense, una persona que funcionaba como secretario al que se acostumbraba dictar las cartas y el amanuense las escribía, al no tener una persona así, le tocó a Pablo escribir esta carta con grandes letras para, con su problema visual, el poder observar lo que estaba escribiendo, porque ese era el aguijón de la carta. La otra posibilidad de entender, y el contexto apoya esta explicación, es el hecho de que Pablo estaba tan preocupado por el tema de la circuncisión que él quiere poner un énfasis aquí. Y por eso habla de con cuán grandes letras os escribo. No porque literalmente estaba usando grandes letras para poder ver, sino porque hay un énfasis especial, esa circuncisión que se ha metido en la vida de los cristianos, y ellos han creído que Cristo no es suficiente para salvarles y no es suficiente para santificarles. Cristo no es suficiente para darte una vida distinta, y por eso necesitas incluir en tu vida otras reglas, otros ritos, otras cosas como la circuncisión. Pon atención, mira con cuán grandes letras te escribo, porque vuelves otra vez a poner prioridad a la circuncisión cuando Cristo es suficiente para tu salvación y para tu santificación. ¿Observas? Los falsos maestros procuran que los creyentes se circunciden porque quieren llegar a agradarse a ellos mismos. El verso 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquella persona que comunicaba un mensaje de salvación en el que no se incluía la circuncisión, recibía la persecución de parte de los judíos. Los judíos eran tan intolerantes en este tema que cada persona que escuchaba la salvación en Cristo debía circuncidarse, y si había un mensajero que hablaba de la salvación que solo está en Cristo y no necesitas circuncidarte, se le persigue. A Pablo le persiguieron por esto. A todo predicador que comunicaba un mensaje que solo daba la salvación de manera exclusiva en la persona de Cristo y no exigía la circuncisión, los falsos judíos, los falsos maestros les decían: ustedes gentiles no son pueblo de Dios, ustedes gentiles no son salvos, ustedes no tienen una vida diferente porque no se han circuncidado. Les perseguían a aquellos que comunicaban un mensaje que no incluía la circuncisión. Y por eso los cristianos gentiles de Galacia eran presionados por ellos. Ellos buscaban, los falsos maestros, buscaban agradar a los hombres. Cuando compartían un mensaje de salvación donde Cristo debe ser recibido, y le sumo a ese mensaje la circuncisión, quedaba bien con los judíos. No me iban a perseguir. Era aprobado por ellos. Y eso es lo que estos falsos maestros buscaban. Así es que añadían al evangelio el concepto de la circuncisión. Los falsos maestros no guardaban la ley. El verso 13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El objetivo no es que estos cristianos gentiles mejoraran su vida espiritual. Ellos estaban poniendo una carga sobre sus hombros que ni aun ellos, los falsos maestros, podían cumplir.
Ellos no guardaban la ley, porque ningún ser humano puede guardar la totalidad de los 613 mandamientos expresados en el Antiguo Testamento. No podemos obedecer todo eso porque nuestra naturaleza pecaminosa nos imposibilita a ser obedientes a Dios. Estos falsos maestros buscaban su propia gloria, su propia exaltación. Es por eso que Pablo, saliendo de la costumbre habitual de cómo se escribía una despedida en las cartas, él vuelve a enfatizar este tema que ya 16 veces lo había topado con anterioridad. Pablo quiere dejar en claro que la única forma en la que la persona se salva y la única forma en la que existe una base real para la santificación del creyente es a través de la justificación por fe. El tema de la carta, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra orgullo en la Biblia casi siempre tiene una connotación negativa. Es pecado ser orgulloso. Hay ciertos versículos en la Biblia, aquí tenemos uno, donde la palabra orgullo se utiliza de manera apropiada, de manera no pecaminosa, de manera correcta. Pero lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí enorgullecerme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se sentía orgulloso en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo salva a la gente. La cruz de Cristo te da una vida distinta. La cruz de Cristo te da una vida diferente. La cruz de Cristo es esencial. El ser humano llega a ser salvo únicamente por la cruz de Cristo. No por una religión, no por una iglesia, no por ser moralista. La cruz de Cristo es la única forma en la que el ser humano llega a obtener salvación. Somos justificados por fe. Somos salvos no por algo que tú y yo hacemos. Somos salvos por algo que hizo Él en la cruz de Cristo. Pablo se sentía orgulloso de la cruz de Cristo. La cruz es esencial. La cruz es esencial para todo aquel que quiere salvarse. Y si mueres hoy y no tienes la seguridad de que vas a pasar tu eternidad en la presencia del Señor, lo que tú necesitas no es una nueva religión, lo que tú necesitas no es una nueva iglesia, lo que tú necesitas no es ser moralista, lo que tú necesitas para ser salvo es la cruz de Cristo, porque la cruz es esencial para salvarte. La cruz es esencial no solo para mi salvación, sino para mi santificación. Y por eso el texto dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se siente orgulloso en la cruz de Cristo, porque esa cruz le dio salvación. Pero esa misma cruz que le salvó, es esa misma cruz que le ha crucificado al mundo y el mundo ha sido crucificado a Pablo. Pablo no necesita
lo que el mundo le ofrece para tener una vida diferente, una vida abundante. No necesitas las metas, los objetivos, las amistades, la forma de vivir que el mundo te ofrece para sentir y para experimentar una vida distinta, una vida diferente. La cruz de Cristo es suficiente para tener la vida que tanto añoras. La cruz de Cristo es esencial para mi salvación. La cruz de Cristo es esencial para mi santificación. Si eres un creyente, que un día reconociste que esa cruz es la única opción, pero estás viviendo una vida en pecado, estás viviendo una vida de rebeldía, estás viviendo una vida religiosa pero alejada de Dios en la práctica, en el día a día, vuelve a la cruz de Cristo. No necesitas ser religioso, no necesitas ser moralista, no necesitas alguna regla, alguna cosa, algún rito en tu vida. Necesitas a Cristo porque Cristo es suficiente para salvarte porque ya lo hizo. Pero Cristo también es suficiente para santificarte. Vuelve a Él, creyente rebelde. Vuelve a Él. Pon en orden la vida. Solo en Él podrás disfrutar una vida distinta, una vida abundante. La circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Y cuando recibiste a Cristo, Él nos hizo nuevos. Somos nuevas criaturas en Él. Él hizo un milagro, Él nos salvó, Él nos trasladó de el pecado a la vida abundante. La nueva creación es lo que vale. Ese cambio que Él hizo. Y lo que necesitamos es apropiarnos de lo que Él ya ha hecho en ese momento en el que nos salvó. Y vivir vidas de santidad, vidas diferentes, vidas que marcan una diferencia en un mundo pecaminoso y corrupto. Solo aquellos que se enfocan en la cruz disfrutan de paz y de misericordia. ¿Observaste? Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Estás buscando paz? La cruz es suficiente. ¿Estás buscando experimentar el más grande amor que puedes sentir? Eso es misericordia, amor en acción. La cruz es suficiente. Y si ya lo experimentaste cuando entregaste tu vida al Señor, aceptándole como Salvador, pero no estás disfrutando de la paz, la misericordia y la vida abundante ahora que ya eres cristiano, retorna a la cruz, porque la cruz es suficiente. La cruz de Cristo es esencial. No necesitas buscar en otro lado. En la cruz está la respuesta. Pablo, en el versículo 17 va a dar un testimonio final. Y va a decirnos, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿A qué marcas se refiere? ¿A qué cicatrices es la traducción? ¿A qué cicatrices se refiere? Cuando Pablo fue a las iglesias de Galacia, visitó 4 ciudades. Visitó Antioquía de Pisidia, recuerda el primer mensaje de esta serie, Antioquía de Pisidia, y él junto a Bernabé empezaron a predicar la palabra. Los judíos reaccionaron
y empezaron a perseguir a Pablo porque su mensaje comunicaba una cruz sin necesidad de circuncisión. Y los judíos rebeldes le persiguieron y llegaron a expulsarle de Antioquía de Pisidia. Pablo fue a la ciudad aledaña, a Iconio, capítulo 14 en Hechos, y predicó la palabra. Y los judíos y gentiles que no habían creído usaron a los gobernantes para que les afrentaran y les apedrearan a Pablo y Bernabé. Y estos dos hombres, Pablo y Bernabé, con las justas, evitaron el apedreamiento y salieron de la ciudad de Iconio. Y fueron a la ciudad aledaña, Listra, donde los judíos que no creyeron, en Antioquía de Pisidia, la primera ciudad, viajaron hasta Listra y convencieron a otros judíos y a otras personas de perseguir a Pablo y de apedrearlo, y efectivamente acá en Listra consiguieron su objetivo al punto de que le arrastraron hasta los límites de la ciudad de Listra y dejaron de apedrearlo únicamente porque concluyeron que Pablo había muerto. Al día siguiente, Pablo se levanta junto a Bernabé, ingresan a Derbe y empiezan a predicar la palabra. Y después de hacerlo van a retornar otra vez a las tres ciudades conflictivas, Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, y van a volver a predicar en esos sitios donde algunos habían salido a apedrear. ¿Observas la perseverancia de Pablo? ¿Observas el enfoque de vida que Pablo tenía? La cruz de Cristo era esencial en su vida. Y tú puedes tener cualquier profesión, cualquier carrera, cualquier cosa que vayas a hacer en esta vida. Siempre, para todo creyente, la cruz de Cristo debe ser esencial. Ese debe ser el enfoque de nuestra vida. Ese debe ser la meta en la que me enfoco para ser salvo. Y si ya lo soy, en la cruz de Cristo obtengo todos los recursos que necesito para ser una persona que vive una vida santa, y en eso me enfoco. Y si hay persecución, debo estar dispuesto a sufrir eso. Pablo dice: tengo las marcas del Señor Jesús. De ese apedreamiento, muchas de las cicatrices seguramente llegaron a desaparecer, pero algunas no. Algunas eran visibles. La gente que veía a Pablo observaba que en su rostro había cicatrices por haber sido apedreado. Y es el compromiso de este hombre con la cruz de Cristo, que no está dispuesto a cambiar su mensaje. Va a continuar predicando la suficiencia de Cristo, lo esencial de esa cruz. Y no importa quién se oponga. No importa si me matan, la cruz de Cristo seguirá siendo esencial. ¿Te avergüenzas de la cruz? ¿Tus amigos han escuchado de la cruz? ¿Has callado ante personas que deberían haber escuchado de ti lo esencial de la cruz? ¿Es tu prioridad la cruz en tu vida?
Pablo estuvo dispuesto a morir por la cruz. Porque la cruz es esencial en la vida de todo cristiano. No solo para salvarle, sino porque esa es la base para vivir vidas distintas, vivir vidas diferentes. No depende de mí y de mi esfuerzo, depende de la cruz. Y por eso Pablo en el verso 18 va a terminar diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia que necesita aquel que no es hermano, aquel que no es creyente, para que esa gracia le pueda salvar. Pero recuerda, las palabras de Pablo son dichas a personas que ya son hermanos. Hermanos, a ustedes creyentes de Galacia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. No necesito la gracia de Dios en mi vida solo para salvarme. Necesito la gracia de Dios en mi vida. Necesito ese favor no merecido en mi vida diaria, porque si quiero vivir de manera diferente, no puedo depender de mi persona. No puedo depender solo de lo que yo puedo hacer, porque soy pecador y porque vivo una vida que no le agrada a Él. Pero su gracia hace la diferencia. Por su gracia puedo vivir diferente. Por su gracia puedo dar testimonio. Por su gracia puedo tener una vida distinta. Por su gracia puedo vivir en santidad. Es su gracia lo que hace la diferencia en mi vida. La cruz de Cristo es esencial. No solo para salvarme, sino para ayudarme a vivir, dándole la gloria y la honra a Él. Y mientras la cruz de Cristo no sea esencial en tu vida, vas a continuar teniendo una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana donde te avergüenzas de Él, de esa cruz, que es la expresión más grande de amor que Él sintió por ti. La cruz de Cristo es esencial. Padre Celestial, gracias. Gracias por esa cruz. Gracias por lo que representa para nosotros, Señor. Gracias por lo que significa. Gracias porque por esa cruz hemos sido salvos. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos de esa cruz, de esa gracia, ahora que ya somos salvos, para poder vivir vidas que te agradan, vidas que te dan gloria, vidas de santidad, vidas que marcan una diferencia. Ayúdanos a no avergonzarnos de esa cruz. Ayúdanos a que nuestros amigos escuchen de nosotros acerca de esa cruz. Pedimos, Padre, tu bendición. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, agradecidos por esa cruz. Ayúdanos a recordar que esa cruz es esencial porque nos salvó. Pero es esencial porque solo a través de ella podemos vivir vidas santas que te glorifican.
Padre, que en este tiempo donde celebramos Navidad, donde recordamos el nacimiento de Cristo, que no olvidemos, Señor, que la cruz es esencial, que lo sé en nuestra vida, en el día a día. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.